Metra estaba asombrada. Al aterrizar en uno de los cavernosos hangares del UNSC Infinity, la mujer y su escolta fueron recibidos por el grupo estándar de marines del UNSC, todos perfectamente alineados con varios Spartans. Los saludaron cuando desembarcaron del Pelican, y Palmera sintió sin decir palabra a Lasky. Ella y sus Spartans se separaron del grupo, y Metra parecía querer seguir a B-312. Sin embargo, se detuvo y miró a Lasky. Luego suspiró, siguió al hombre y contempló la maravilla tecnológica, industrial y utilitaria de la nave insignia del UNSC. Con un zumbido, sonrió mientras observaba las siempre activas tripulaciones de cubierta haciendo su magia, con las aeronaves y vehículos que subían y bajaban mediante grandes elevadores de carga, y así sucesivamente. Miró a Lasky y le preguntó, «¿Supongo que Coruscant no fue exactamente amigable?» La nave todavía está en alerta amarilla. Somos una fuerza naval bastante grande que acaba de llegar a esta parte de la galaxia. La presencia de la Armada de la República se puso tensa en el momento en que saltamos detrás de la nave del maestro Yoda, respondió, claramente impresionado por su capacidad para notar las cosas mientras arreglaba su uniforme blanco y se rascaba el cuello. La joven continuó maravillándose por un momento ante la nave, el águila del UNSC incrustada en partes de las paredes, de pie sobre un globo que representaba un planeta. Ella tarareó y dijo con una risita, «Asustar a la marina no es tarea fácil, almirante». «Apuesto a que sí», respondió mientras subían por una escalera hasta uno de los numerosos tranvías del hangar. Se volvió hacia ella cuando subieron a uno de los tranvías, observando su asombro ante el tamaño de una nave que necesitaba tranvías. «Antes de comenzar, si puedo preguntar, señora, ¿por qué quería quedarse con nosotros? ¿Por qué no ayudar en el esfuerzo bélico? A juzgar por la armadura que lleva y lo desgastada que está, dudo que sea tan malo para usted». Ella se encogió de hombros. «Como dije, las cosas se han vuelto monótonas en la galaxia. Y nosotros somos el comodín que cambia las cosas, ¿no?», preguntó, un poco atónito. ¿Cómo podía ser monótona una guerra galáctica, honestamente? Algo no cuadraba con la historia de la mujer. Eso, o ella solo estaba guardando cosas en secreto por el simple hecho de mantenerlas en secreto, honestamente. Thomas no lo sabía en ese momento y el hombre había tratado con los espías de la ONI mucho antes, cuando conoció por primera vez al jefe. Antes de que el programa Spartan se hiciera público, a los sobrevivientes de Corbulo se les ordenó mantenerlo en secreto. De hecho, además, deja de llamarme señora, almirante, sonrió, sé que soy vieja. No necesito que me lo recuerden cada vez que hablo con la gente. Lasky parecía confundido cuando se giró para mirarla. Ella se rió entre dientes y le quitó importancia con un gesto. Era mejor que todavía no supieran toda la verdad, honestamente, pensó mientras avanzaban. El tranvía inició su recorrido con un suave zumbido de los rieles del tren de levitación magnética y Metra se aferró, sonriendo y mirando a su alrededor. Ciertamente, la tecnología no era primitiva. Se parecía a lo que había visto a lo largo del tiempo. Entonces, mamá. «Metra, ¿tienes un apellido?», preguntó, lo que hizo que la joven se volviera hacia él, sacándola de sus pensamientos. Parecía sorprendida por la pregunta, presumiblemente, considerando la cara que supuso que estaba poniendo. Como un Urton ante los faros de un Spide. Se tomó un momento para registrar la pregunta y luego tarareó. «El nombre completo es Metra Surik», respondió suavemente, aunque realmente no lo he usado en un tiempo. «Ah, sí». Arqueó una ceja. Ella le restó importancia y añadió, «Escucha, es una historia muy larga. Quería acompañar a tu gente para ver de qué eres capaz». Y se volvió para mirar las vistas de la nave, murmurando para sí misma, «Una vez que tenga algo de contexto, tal vez revele todo lo que necesita ser revelado», lo que pareció hacer reflexionar a Lasky. El transporte se detuvo en una de las estaciones, una que ambos ocupantes pronto leyeron que era el laboratorio. La anciana doctora Halsey subió a bordo, con los ojos muy abiertos por un momento. «Oh, almirante». Y se volvió hacia Metra. «¿Y nuestra nueva invitada?». «Buenos días, señora», mientras comenzaba a teclear en su tableta. Se susurró a sí misma, «Realmente no pensé que tendríamos a nuestro propio Jedi a bordo, pero aquí estamos». Mientras la tableta emitía un pitido con cada tecleo de una letra. «Hola», saludó Metra. Podía sentir la inquietud de la anciana. La mujer asintió en respuesta,
antes de tararear y susurrarle algo a Lasky. El hombre miró al doctor con una ceja levantada por un par de momentos, antes de encogerse de hombros. El Jedi no supo cómo tomarse el secreto al principio, pero decidió no hacer ningún tipo de comentario brusco, considerando que ella tampoco les iba a revelar todo. «Soy la doctora Catherine Halsey, señorita Surik», dijo la mujer que iba delante. «Un placer conocerla, doctora», respondió la Jedi, dando un giro de 180 grados. Le sorprendió que la llamaran por su apellido. Era demasiado respeto para una chica mayor como ella. «De la misma manera», respondió Halsey, «debo decir que estoy bastante intrigada por tu familia. Los Jedi, bueno, los usuarios de la fuerza en general, son un tema extraño para un pueblo que nunca ha visto este tipo de», dudó y suspiró profundamente. «A falta de un término mejor y cortesía de nuestros marines, magia espacial», y eso provocó una carcajada en Metra. Podía oír el desprecio que una mujer de ciencia tenía por la palabra magia en su voz. «Oh, se puede explicar por algunas cosas», respondió Metra, «y si necesitas alguien de quien aprender, estoy dispuesta a actuar como tu sujeto». Los ojos de Halsey se abrieron por un momento, pero respondió con un dejo más de calidez en su voz fría: «Gracias, señorita Surik. Supongo que me bajaré aquí». Y se puso de pie: «Visite los laboratorios cuando tenga tiempo, almirante. Ha sido un placer». Luego salió del tranvía cuando llegó a los dormitorios. Lasky estaba ligeramente impresionado por el hecho de que el doctor se fuera a dormir, obviamente. Metra se rió entre dientes. «El doctor es un poco excéntrico», bromeó Lasky mientras el vehículo se acercaba al otro extremo de la nave, es decir, el área del puente. Metra asintió y luego se puso de pie con el hombre mientras caminaban hacia la cubierta. Al ingresar al puente principal de la nave de guerra de la UNSC, la joven se encontró con una tripulación que estaba trabajando activamente. Lasky ordenó: «Retírense, alerta amarilla. Estamos a salvo. Preparémonos para ir a reforzar a los generales Skywalker y Kenobi en su pequeño viaje». Cuando las alertas parpadeantes se apagaron y la luz fría y normal de la cubierta regresó, Roland apareció en la holocubierta y saludó: «Almirante. Bienvenido a bordo. El Inquisidor se disculpa por no estar presente en las negociaciones y espera que usted también haya firmado. Está haciendo algo con la Sombra y algunas naves de la República que partieron recientemente hacia otro sistema». «Está bien. Y sí, también firmamos por ellos», suspiró Lasky y soltó una risita mientras se sentaba. Miró a Metra, que miraba a Roland con los ojos muy abiertos, enamorada del avatar de la IA, antes de sonreírle y decir: «Este es Roland. Uno de nuestros IA y el IA inteligente de a bordo del UNSC Infinity. Uno de nuestros mejores». Antes de levantar el pulgar hacia Roland. «Me hace sonrojar, señor», resopló la IA. Miró a Metra y la saludó rápidamente. «Roland es el nombre, de hecho». «Bienvenida a bordo, señora». «Me alegro de estar aquí», respondió con una sonrisa, y luego se rió entre dientes: «Sinceramente, la UNSC sigue impresionándome, pero...». «Árbiter». Y algo de la confusión en la obvia reacción de la mujer se mostró en el tono de su voz. De hecho, para un recién llegado, la confusión sobre los extraterrestres debe haber estado presente, considerando que el ejército de la UNSC era obviamente de naturaleza centrada en los humanos. «Uno de nuestros camaradas alienígenas», aclaró Lasky. Asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de mirar a la tripulación de cubierta del UNSC. Un par de ellos susurraban cosas. No podía entender bien de qué estaban hablando, pero además de las miradas masculinas, también había miradas femeninas entremezcladas, algunas de ellas riéndose. La confusión pareció apoderarse de Metra una vez más, incluso mientras Roland soltaba una breve carcajada. Lasky tarareó y luego preguntó: «Timonel, ¿están establecidas las coordenadas para Ted?» «Todo despejado, señor», respondió el tripulante. Lasky dio el visto bueno y la nave y sus escoltas activaron sus motores de fusión. Un leve zumbido y las microvibraciones de la nave le indicaron a Metra que habían comenzado a moverse. Cuando miró por la ventana, vio que todas las naves rompían la órbita juntas, antes de que el timonel informara: «El motor desliespacial está cargado y listo. Activando el salto sincronizado. 3, 2, 1». Una vez más,
Los ojos de la mujer Jedi se abrieron de golpe cuando vio que el enorme portal que se abría frente a ella se abría con una onda de energía azul y arcos eléctricos. La nave se sumergió en el portal con un destello de luz que fue más corto que el tiempo que la Jedi pasó en la nave. Tarareó, observando con asombro silencioso cómo la nave de guerra ingresaba en la nueva dimensión, un remolino de azul. Junto a ellos, aparecieron varias siluetas de naves. El resto de la flota de la UNSC, obviamente. Bueno, sinceramente, ha sido una experiencia increíble, almirante, dijo mientras se acercaba a él, pero tengo que pedirle algo. Y vio que el hombre se volvía hacia ella, con una mirada inquisitiva y una ceja arqueada. Su aclaración fue: quiero encontrar al soldado que me vio primero. Uno de los espartanos que me escoltaban, quiero decir. Ah, ¿te refieres al Spartan B-312? Tarareó, miró a Roland y preguntó: ¿puedes encontrar su placa? Señor. ¿Dónde suele estar, en el monumento? Respondió la IA con una media sonrisa. La solemnidad se apoderó del puente cuando varias de las personas que habían oído esto fruncieron el ceño, un par inclinó la cabeza. Lasky le hizo un gesto a Roland, quien continuó diciéndole a Metra: tome el tranvía que tomó unas 5 estaciones, luego tome el primer tramo a la izquierda. Encontrará un ascensor hacia el área de la cúpula en lo alto de la nave. Debería encontrar a B-312 en algún lugar por allí. Gracias, respondió y saludó con la mano. Con un asentimiento, Lasky la despachó y le permitió irse. Siguiendo exactamente las instrucciones que le habían dado, tomó el tranvía durante 5 estaciones, lo que incluyó ser observada con lujuria tanto por hombres como por mujeres del UNSC. La mujer salió en la 5ª estación y tomó la primera a la izquierda que encontró, entrando en uno de los turboascensores pertenecientes al buque insignia del UNSC. Una vez que el ascensor llegó a la cima, la mujer desembarcó y caminó hacia el área del memorial, siguiendo las flechas que señalaban su camino. Sin embargo, estaba asombrada. Verde, exuberante y hermoso, un parque enorme se extendía en la cúpula que protegía las áreas recreativas del buque de guerra de la UNSC, al parecer. Era un verdadero bosque, de hecho, con senderos y todo. Entonces, siguió el camino hacia el monumento, solo para ver una pared enorme con el emblema de la UNSC estampado en la parte superior y la inscripción: para aquellos que cayeron en defensa de la tierra y todas sus colonias, en una cinta justo debajo del emblema. La pared estaba alineada con varios nombres y se encontraba frente a un banco. Metra había disminuido la velocidad al observar a algunas de las personas que lloraban junto al muro. Familiares, camaradas y similares, también se apoyaban contra el muro. En su base había ramos de flores y velas que cubrían la pared de un lado a otro. Y allí, vio una figura solitaria sentada en los bancos frente a una fila específica de nombres. Su casco descansaba sobre su muslo, sostenido en su lugar con una mano. En la otra había placas de identificación. Un hombre apuesto, con el pelo corto y negro cortado al estilo militar y cicatrices que marcaban su rostro, incluyendo marcas de quemaduras y cortes en sus mejillas. Un corte iba desde el extremo exterior de su fosa nasal derecha hasta su barbilla y parecía más profundo que los otros. Sus ojos azules brillaban un poco bajo las lámparas que iluminaban la pared, pero su expresión permanecía impasible, casi como una máscara de piedra. Ella había visto ese tipo de mirada antes. Entonces, se acercó a él y se sentó a su derecha, en silencio. Él ni siquiera se inmutó. Se preguntó en privado, ¿qué estaba pasando por la mente del soldado? Mientras los rayos láser caían a su alrededor, además del intenso fuego de cañón de los droides araña a los lados de la pared, Richard asomó la cabeza. Un rayo golpeó sus escudos y los hizo brillar y bajar un poco. Juró y se agachó para cubrirse, revisó su arma y les preguntó a Skywalker y Ahsoka: entonces, ¿cómo hacemos esto? El apoyo aéreo los mantendrá acorralados si queremos subir ahora. Tenemos un par de ideas. Anakin sonrió con sorna. Se volvió hacia sus clones y les ordenó: Rex, cables. Antes de ver a los soldados sacar los accesorios de los lanzadores de cables y lanzarlos debajo de los cañones de sus armas. Miró a Ahsoka y Richard y dijo: corramos una carrera hasta la cima. Con una sonrisa en el rostro. Richard se quedó en blanco por un momento, mirando al general. Ahsoka le devolvió la sonrisa: te daré una ventaja. Oye, espera, no acepté. Tu error. Interrumpió Anakin a Richard con una sonrisa.
Cuando los cables se elevaron con una longitud sorprendente, el general montó en uno de ellos y comenzó a trepar, al igual que las tropas. Junto a ellos, sus dos AT comenzaron su propio ascenso, con Ahsoka mirando a Richard, sonriéndole y saltando al siguiente cable. Richard tarareó, luego sonrió detrás de su casco y miró al equipo azul. Azules, mochilas propulsoras, ordenó el jefe, activando su propio sistema de salto. Richard sonrió y encendió el suyo, el rugido de los pequeños motores a reacción resonó detrás de él mientras saltaba. Saltó al lado de Ahsoka, usando uno de sus pies para saltar sobre un afloramiento rocoso, antes de saltar una vez más utilizando pequeñas ráfagas de impulso de los propios propulsores. «¡Oye! ¡No es justo!», gritó Ahsoka. «Sigue así, Tals», respondió Richard, antes de detenerse en lo alto de un saliente y levantar su rifle. Apretó el gatillo y se produjo una ráfaga, silenciada, mientras el fuego de los blasters arrasaba las áreas a su alrededor y los droides araña disparaban con sus propios cañones. Dos Pelicans entraron y dispararon misiles contra una multitud de arañas en la pared de roca, haciendo que varias de las máquinas cayeran. El jefe apareció a su lado y se puso en marcha, disparando una ráfaga de su propio rifle de asalto, todo mientras Linda disparaba a otro par de droides en la distancia, cuyos cadáveres caían al suelo. El cañón del AT de la derecha rugió cuando el artillero apuntó, preparándose. El fuego de respuesta llegó, golpeando la armadura en ángulo de la bestia y calentándola mientras sus 4 cañones principales antiinfantería disparaban ráfagas hacia adelante. Un soldado clon quedó atrapado y cayó sin fuerzas debajo de las nubes, mientras los Jedi y Spartans seguían subiendo. Richard se encontró bajo una andanada de fuego y se vio obligado a saltar hacia abajo, agarrándose de uno de los bordes y sujetándolo mientras su rifle susurraba muerte al enemigo. Vio a Linda detenerse, golpeando sus botas blindadas contra la roca para estabilizarse y apuntando nuevamente con su rifle de francotirador. Mirando hacia abajo, el joven vio a AT trepando a su lado. A su izquierda, la cabina del segundo estalló en llamas cuando recibió un disparo, antes de que las patas perdieran su sujeción y la máquina cayera hacia atrás, en llamas. El fuego de respuesta del apoyo aéreo fue rápido, los cañones automáticos rastrillaron la parte superior y tambalearon a los droides. El Spartan se dejó caer sobre el propio tanque, deslizándose entre los 2 puntos en su sección media, justo al lado del artillero. Miró a los objetivos mientras Ahsoka también aterrizaba en el frente, antes de comenzar a gritar, «Ajuste el fuego 23 grados a la izquierda». El artillero giró la torreta y apuntó, a lo que el Spartan gritó, «Cuidado con la elevación». Presione el punto 9 grados y dispare, antes de verlo hacer lo que le indicaban. 2 proyectiles magnetizados envueltos en plasma alcanzaron a un par de droides araña que habían salido de una especie de agujero en la pared, destrozando las máquinas en la explosión. El fuego de respuesta provino de los droides que estaban sobre la plataforma de aterrizaje del monasterio, y el artillero fue alcanzado y arrojado fuera de su asiento, perdiendo un brazo mientras caía hacia su muerte. El Spartan juró para sí mismo y trepó a la torreta, apuntando lo mejor que pudo con los controles del joystick, antes de presionar los botones de disparo mientras Ahsoka desviaba los proyectiles lejos de la cabina del transporte. Las descargas de los cañones se intensificaron en velocidad a medida que el joven apuntaba y aprendía los controles. Le dijo a Ahsoka, «Si puedes mantenerlos alejados de mí, Tals, los golpearé para que el apoyo aéreo pueda aplastarlos». «Te pillé», respondió Ahsoka, «y por cierto, es Ahsoka». «Cierto, cierto». «¿En qué estoy pensando?», replicó el chico con una pregunta retórica antes de girar su torreta. Escuchó el siseo de los motores y luego se giró para ver droides en lo que parecían ser segways flotantes volando hacia ellos, sus cañones blaster escupiendo lanzas escarlatas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una cañonera de la UNSC se interpuso entre ellos y el caminante y los roció con su cañón principal. Mientras caían los escombros, el vehículo recibió una explosión de uno de los droides y se vio obligado a retroceder para alejarse del acantilado. El equipo azul pronto aterrizó junto al niño, y el jefe le dijo a su equipo, «Kelly, toma a Fred y avanza. Nosotros respaldaremos a 5, antes de abrir fuego con su rifle de asalto contra otro par de droides en arañas». Richard miró al jefe, quien le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y luego continuó disparando. Richard hizo lo mismo, ahora sonriendo. Ahsoka gritó, «Pronto llegaremos al último bache». Se agachó cuando el cañón principal rugió de nuevo y un trozo de la plataforma de aterrizaje fue desprendido. Las cañoneras de la UNSC se acercaron,
con misiles y cañones gritando al unísono mientras despejaban un camino. Skywalker, por supuesto, fue el primero en subir a la cima ahora, observando cómo los marines de la UNSC se desplegaban desde los vehículos, se cubrían detrás de ellos y abrían fuego con rifles de asalto y rifles de batalla hacia un equipo cuádruple de droidecas que avanzaba hacia ellos. Las balas rebotaron en las placas de blindaje y uno de los droides se desplomó, se hizo añicos y se hizo trizas. Otro se detuvo y se preparó para activar sus escudos mientras salía rodando antes de que un rifle de francotiradores ERS-99-99 estándar disparara y atravesara su CPU. Los dos siguientes fueron destrozados por el cañón del AT, y Skywalker y los marines se giraron hacia el AT para ver a los Spartans y a Ahsoka. «Te dije que estaba justo detrás de ti, maestro», sonrió mientras descendía. Miró a Richard y lo elogió, «no está mal». Antes de agregar, «para un cabeza de cubo». Richard respondió rápidamente, «gracias, Tals. Es bueno saber que esas cosas no se interponen en tu camino». Mientras bajaba del tanque con el jefe y el equipo azul. Kelly soltó una breve risita mientras caminaba junto al jefe y se volvía hacia él. El hombre se encogió de hombros cuando escuchó que el Padawan Jedi y el Spartan detrás de él comenzaban a atacarse entre sí, aunque a juzgar por el tono, estaban bromeando. «Me recuerda a nosotros cuando éramos pequeños». «¿Recuerdas, Ion? ¿Después del entrenamiento cuando nos dejaste atrás?», preguntó el rápido explorador del equipo. Ion tarareó y suspiró, luego asintió. Sí, los recuerdos de su entrenamiento en Reach todavía estaban presentes y vívidamente disponibles para que el jefe maestro los recordara, pero este no era el momento ni el lugar. Su objetivo estaba justo frente a ellos. Encontrar a la pequeña babosa alienígena era más importante que recordar. El jefe saludó a Skywalker y dijo, «Señor, nuestras tropas están asegurando el perímetro mientras hablamos. Encontraremos al pequeño Ut». «Gracias, jefe», respondió el hombre, luego se cruzó de brazos, «esperemos que el interior del monasterio sea igual de fácil de limpiar. Dile al apoyo aéreo que esté listo en caso de que necesitemos escapar rápido con el niño». Antes de suspirar y burlarse, «todavía no puedo creer que estemos ayudando a los Uts de todas las personas». Solo para darse vuelta y decirle al jefe, para ponerlo en contexto, «Jefe, son básicamente jefes de la mafia. Esclavitud, extorsión, lo que sea, probablemente lo hagan». «Ya veo, señor», respondió el jefe estoicamente, «aún son necesarios, ¿no?» «Sí», suspiró Anakin, «estoy seguro de que escuchaste todo el asunto sobre que nos permitieron usar sus rutas hiperespaciales para el tránsito de tropas y todo lo que se necesita para el esfuerzo de guerra aquí en el borde exterior». Antes de mirar a Ahsoka y Richard, que seguían hablando tonterías entre ellos y resoplando, «parecen llevarse bien». Aunque Richard está un poco más tranquilo de lo que esperaba. «Entrenamiento espartano, señor», bromeó Kelly, viendo al chico responderle a Ahsoka mientras se mantenía erguido, «incluso un 3 actuará como un 2 si se le da lo suficiente». Skywalker respondió, «es bueno saberlo», con una sonrisa. Volvió a mirar a los niños y suspiró, antes de volverse hacia el jefe y decirle, «si puedo pedirle que tome un pelotón de marines y clones y revise el lugar, jefe, le importaría», lo que hizo que los 4 miembros mayores del equipo azul se pusieran en marcha. Reunieron un pelotón de tropas según lo solicitado justo cuando Rex se acercó a Skywalker. «Señor, el perímetro está asegurado. Nos estamos reuniendo para encontrar a Lutolin ahora, pero los muchachos tardarán un buen rato en recuperar el equilibrio», le explicó Rex a Skywalker, con la mano agarrada a una de sus pistolas. Miró a su alrededor y murmuró, abandonado. «Me da escalofríos, señor. Algo no está bien, sinceramente». «Bueno, los monjes deben haberlo dejado por alguna razón». «No averigüemos cuáles», respondió Anakin. Observó cómo despegaban las cañoneras del UNSC, una de las cuales, que había resultado dañada en el tiroteo, volaba de regreso hacia la flota en órbita para recibir reparaciones. Las naves de asalto de la República que se encontraban en órbita baja mantenían un bloqueo, con las fragatas y el crucero del UNSC listos para ser el baluarte. Sin embargo, llegó otro helicóptero de combate, el Pelican, que dejó caer un vehículo de combate con un cañón automático de 30 milímetros y lanzamisiles antes de despegar y preparar su armamento. Este llevaba misiles guiados antitanque y un cañón rotatorio más pequeño en su morro, por lo que probablemente iba a trabajar más para eliminar cualquier refuerzo pesado enemigo, como los AT o los tanques Snail.
Observaron a los marines del UNSC sentarse cerca del patio defendido, algunos de ellos intercambiando raciones de comida. Un escuadrón de clones fue a unirse a ellos, y Rex comentó, parece que la nueva chica de Tup ha tenido un efecto positivo en las relaciones entre nuestras unidades. Esperemos que puedan seguir así. Jeje, mientras Anakin podía jurar que escuchó esa sonrisa. Observó a Ahsoka bajar del vehículo, mientras Richard corría a toda velocidad para unirse a Blue dentro de los confines del monasterio, luego miró a Rex y dijo, las cosas van lentas, Rex, pero seremos amigos de la UNSC por ahora. E hizo una pausa cuando sonó su comunicador. Lo presionó y luego dijo, aquí Skywalker. Adelante. Todo mientras se preparaba para cualquier mala noticia que se avecinara. Afortunadamente, fue todo lo contrario. El UNSC, las espadas de Sangheilios y la República ahora eran oficialmente aliados.